Muy pero muy buenos días. El día está increíble para hacer este riquísimo pastel de papa a mi manera. Para comenzar vamos a trabajar con las papas. En este caso me gusta cortarlas en trozos medianos y dejarlas cocinar en abundante agua con un poquito de sal. Aprovechamos el tiempo y armamos el relleno picando ajo, cebolla, que vamos a cocinar con un poco de aceite de girasol. No te olvides que el sabor es importante, así que vamos a condimentar con pimienta, un poco de comino, ají molido y pimentón. Como me quedé sin morrón, el morrón deshidratado me viene genial, siempre me salva las papas. Sumamos la carne picada y rectificamos el sabor. Para hacer que todo quede bien cremoso, preparo un poco de caldo de carne, barbacoa y almidón de maíz. Este preparado hace que todo quede bien espesito, cremoso, espectacular. Se los recomiendo. Un poco de tomate triturado que me va a preparar caserito, papa lista, vamos a armar el puré con nuez moscada, pimienta, un poquitín de sal y en una fuente con abundante aceite vamos a esparcir la primer capa. Este relleno queda espectacular, pero agregamos un poquito siempre de huevo picado, queso por salud, que es un queso fresco muy rico, y para esparcir la última capa de papa, humedece la espátula que te facilita todo. Gratinamos en un horno fuerte hasta que esté doradito y mira esta delicia súper fácil, exquisita. No se olviden de guardar y compartir. Buen provecho.